Muy bien, ingresamos a la última parte de esta primera jornada del 11º Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros. El tema ahora es Mesa Redonda, Panorama del Reaseguro en América Latina, con reaseguradores y brokers. Participan del mismo Rosario Ranurguer, quien es de Aon Reinsurance Solutions de Argentina, Nicolás Rodríguez, CEO de Resolutions Argentina, Guido Alfredo Wallman, Business Development Manager de QB Argentina, y Alberto Montepagano, gerente comercial de IRB en Argentina y Uruguay. Modera Pedro Surnacián. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Llegamos a otro de los momentos culminantes de la primera jornada con nuestro tradicional panel de reaseguros, ¿no? Con la presencia de 2 reaseguradores y 2 brokers. Bueno, como normalmente la gente de reaseguro está muy ocupada y no tiene tiempo para hacer preparaciones, presentaciones y todo eso, vamos a tratar este panel con preguntas y respuestas sobre la situación del mercado de reaseguro argentino y latinoamericano, y cómo el mundo nos ve, con los reaseguradores internacionales ven a nuestros mercados. Con respecto a Argentina tenemos particularidades en los últimos años que bueno, vamos a analizar cómo se está resolviendo, cómo nos han tratado los reaseguradores y cómo están ahora respondiendo ante las nuevas alternativas que presenta el gobierno argentino. Vamos a comenzar con Montepagano, para que ahora que Montepagano está en una reaseguradora internacional, el IRB de Brasil, el IRB de Brasil es una de las principales reaseguradoras latinoamericanas, digamos de capital latinoamericana, ¿no? Y Montepagano tiene una amplia experiencia en el tema como broker y como reasegurador, porque estuvo en las dos facetas. Los dos sombreros. Los dos sombreros, como decimos nosotros. Así que la pregunta concreta es ¿cómo nos trataron los aseguradores en estos años de incertidumbre de los pagos? Y cómo ves la solución que adoptó el nuevo gobierno con respecto a la problemática justamente de la transferencia de divisas? Bueno, no está fácil. Me mandó el muere. No, bueno, la realidad es que el planteo de una solución concreta todavía no se ve reflejado, si bien estamos en el camino de... el año pasado fue bastante duro, desde octubre del 22, que el gobierno anterior había restringido el acceso al mercado único libre de cambio, MULC, como le decimos todos, y no se había podido transferir divisa a los reaseguradores. Yo en ese momento estaba en una reaseguradora local, cobraba pesos, no podía pagar al exterior y realmente corríamos un riesgo de cambio importante, que finalmente lo sufrimos. Y en el mes de octubre más o menos se idearon los BOPREALES como elemento para poder pagar lo que se denominó stock, que eran todas las deudas hasta el 13 de diciembre. Diciembre, 13 de diciembre. Un día después de mi cumpleaños. Con el nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno. Que sacaron 3 series, pero bueno, también la primera no tenía impuesto país, las otras 2 sí, tenían distintos vencimientos. El primero vencía 2027 y servía para pagar impuestos y otras deudas fiscales. El segundo era bastante conveniente, con menos interés, pero ya empieza a pagar ahora en el mes de julio en 12 cuotas, 8.33 cada una. Compensación. Exactamente, con lo cual en un año vos podías pagar deudas. Y el tercero, que ahora se está terminando de colocar, el BOPREAL 3, que tenía una cotización bastante más baja y que era en 3 cuotas, 25, 26, 26, noviembre, marzo, noviembre. Ahora, era todo un esquema bastante complicado hablar con los brokers, con los clientes, con las aseguradoras y decirle, bueno, mira, esto lleva
si eran Bopreal 2 o 3, llevo impuesto país del 25%. Yo ya sé que me pagaste la prima, pero necesito que ahora me pagues el impuesto país. El cliente, el directo, decía, no, yo ya te pagué, decime qué hiciste con la plata mientras tanto. Entonces entrabas en toda una negociación que terminabas compensando el rendimiento, bastante engorroso. Pero la realidad es que sirvió para sacar buena parte de la deuda, y tal vez en facultativos que se pagaban en cuotas o en contratos que estaban muy atrasadas las declaraciones, vos podías demostrarle que había una vocación de pago para que no te cancelaran, porque también los reaseguradores, sobre todo en algunos ramos en aviación, por ejemplo, que son muy estrictos, te mandaban la nota de cancelación directamente. Y vos te tenías que dar vuelta y decirle al cliente, me pagaste, pero como yo no pude pagar, tenés que dejar el avión en el piso, ¿no? Una cosa de locos. El objetivo realmente es que en algún momento se pueda abrir el cepo y podamos pagar. Pero todavía no se pudo regularizar los pagos de la deuda antigua. No. Pero parte se regularizó, o sea que los bonar no se pudieron transferir, convertir en dólares todavía. Bopreal, no. Claro. Alguna parte se pudo pagar porque iban eligiendo. Hay riesgos que realmente al broker le interesa que se pague, y entraban en una negociación y se cobraba el 25 de alguna manera, se negociaba también con los reaseguradores que hagan alguna quita, pero te digo que fue un trabajo artesanal realmente. Entonces todo eso le restó credibilidad al mercado argentino, y hoy nos encontramos que, si bien todo lo que ya no es stock después del 13 de diciembre es flujo, la mayoría de las compañías está pagando contado con líquido, por uno de los clientes que estamos viendo, con un dólar más caro, que es casi como dólar oficial más 25%. Entonces, no tenés diferencia, podés pagar, pero quedaron heridos. Algunos reaseguradores no te confían y te dicen, sí, la única manera de cobrar es compensarte con los siniestros, y la verdad que cuando te coticé yo no le puse un componente financiero. También hay un desfasaje importante para aquellas compañías que trabajan en pesos y les quedó la prioridad en pesos, el límite también en pesos, entonces se quedaron bajo de prioridad, corto de límite, todo bastante complicado. ¿Y cómo están los negocios nuevos? Que según dice la famosa resolución, los negocios nuevos se pagan normalmente. ¿Ocurre eso? Definime normalmente. Normalmente sería que yo pueda pagar. Dentro de los plazos de pago. Voy, pido dólares con los pesos, me lo dan y los pago. vencimientos de las cuotas o dentro de los vencimientos de las cuotas trimestrales. No, la verdad que no se está pagando, no. Se está pagando contado con líquido. Se está pagando contado con líquido, no sé. Hay negocios de flujo. Ahí están saliendo pagos de flujo. Lo que pasa es que depende de cada banco cómo entiende la norma. La realidad es que la norma que establece el Banco Central no es tan clara, deja algunos vacíos o algunos espacios para la libre interpretación de cada banco que autoriza la operación. Entonces, para cada compañía es un proceso distinto. Hay pago de flujo, no es lo más normal, pero hay. Sí, concretamente, desde el 10 de diciembre al día de hoy han transcurrido casi 5 meses. Sí. ¿Se ha avanzado en los pagos de estos 5 meses? Sí, ¿Se redujo la deuda? Algo se avanzó. Si la compañía tiene voluntad de pago, lo puede hacer. Todo lo que es flujo. No, lo que es stock también. A ver, quienes se adecuaron a la norma establecida por el nuevo gobierno y suscribieron su deuda y suscribieron Bopreal, tienen los Bopreal y pueden hacer con los Bopreal lo que quieran, digamos, en función de obtenerlos o liquidarlos en el mercado secundario y hacer frente al compromiso con el costo financiero que les otorgue, digamos, la venta. Hoy Bopreal 2, por ejemplo, está cotizando un 100%, lo cual ni siquiera tenés pérdida en el caso de Bopreal 2. Bopreal 3 y Bopreal 1 sí, pero después tienen acceso al contado con liquidación sin restricciones al MULC por el gap de cobertura de la liquidación del Bopreal. Y si no, las compañías pueden pagar con contado con liquidación. La realidad es que lo que nosotros estamos viendo, por lo menos en nuestra cartera, los clientes que tienen voluntad de pago están pagando. Por una u otra alternativa están pagando.
Exacto. Bueno, acá. Es muy claro, si no se paga no se renueva, con lo cual Pero hubo problemas con las renovaciones. Creo que no. las renovaciones son ahora, 1 de julio la mayoría, y nosotros estimamos llegar a fines de mayo con casi todo lo que se renueva 1 de julio saldado, ¿Verdad? ya sea por compensación o por pago. Vos como reasegurador, recibiste los pagos, tenés todavía deuda pendiente. A mí me hicieron la gran delay, me dijeron no hay plata. El stock de deuda es importante, se regularizó bastante. Creo que la conclusión es esto que decía recién Rol al final. El que quiere pagar, paga. Ya veamos. Contado con liquidación no hay ninguna restricción y tampoco hay una diferencia. Cuando vos tienes una diferencia de 200%, no le podés pedir a tu cliente que absorba. Y además, si comparan contado con liquidación, después tenían que una serie de restricciones. Hoy no hay nada. Hoy el que quiere pagar, paga. Paradójicamente, los que aún nos adeudan tienen deuda vencida de antes de octubre 22. Son los famosos que no quieren pagar porque no quieren. Y, no sé, hoy creo que a la mañana se habló mucho de regulaciones, de control. Parece que las compañías dejan sus pasivos. ¿Y quién audita eso? Yo estoy muy preocupado como asegurado de la solvencia del mercado. En todo el contrato con liqui, ¿también se paga el 25%? ¿Es contado con liqui más 25% o contado con liqui solamente? Compras bonos, compras y vendes bonos. O sea que no cuesta con el 25%, lo transferís. Por eso se equiparan las paridades. Por eso es muy fácil. Por eso. Por eso te quedan más o menos el mismo precio. Hoy, el mismo precio. Hubo días, ayer estaba incluso más barato contado con liqui que oficial más 25. El problema del contado con liquidación es el acceso al MULC, ¿no? Que es restringido para después acceder al MULC para recibir el pago de flujo, si se quiere. Pero económicamente, yendo objetivo, número a número, es casi la paridad, como siempre. Ayer. Eso es una solución, entonces. Sí, es eso. Y me parece que la pregunta también hay que encararla del lado, ¿a alguien le pasó ir a su compañía de seguros, decir, tengo un problema con la tarjeta, no anda el débito automático, pero es Visa, yo te voy a pagar, así que manteneme la cobertura? ¿Alguien conoce una compañía de seguros que mantenga coberturas en pagos? Entonces, el punto de arranque, porque vos empezaste la pregunta de qué hace el reasegurador. El punto de arranque es, ¿qué hizo el cliente cuando vio que no podía pagar? Entonces, ahí es donde encontramos bastantes sorpresas en todo el espectro. Gente muy responsable, preocupada por honrar sus compromisos, y gente, por ejemplo, de Lloyds Garcas, que mantienen ahí, no pagan. Eso es lo que afecta quizás un poco al mercado y para las renovaciones, cómo ven Argentina, cómo vieron los últimos años, cómo sucedieron los pagos y si quieren tomar nuevos riesgos o no, si quieren mantener los riesgos o si prefieren directamente salir del mercado y dedicarse a cualquier otra parte de la región donde no tengan esta problemática. Eso es un poco con lo que trabajamos desde agosto a octubre del 22 y que venimos nosotros negociando con los aseguradores, porque es verdad que también, sumado a lo que dice Guido, el cliente al final también paga, entonces es una cadena que realmente tenés que ver las voluntades de todos y las posibilidades de cuándo quieren y cómo quieren pagar. Y el último tiene que cobrar, el asegurador también puede elegir si participar o no, si renovar o no, o si dedicarse a quizás otro país, otra región. Entonces ahí lo que nos daña es el mercado argentino en general, esta situación y la problemática de si es stock o el flujo y cómo es la dinámica de los pagos. Me parece que eso también hay que considerarlo y hay que modificarlo en poder recibir mejores mercados y no tener que salir a buscar quizás alguna alternativa. Siempre el mercado argentino tuvo reaseguradores de primera línea y un mercado muy fuerte. Entonces eso es el poder defender también un poquito lo que nosotros queremos para nuestro mercado y para los asegurados. Bueno, por lo visto, hace un año y medio está este tema, ¿no? Ningún asegurador canceló nada. ¿Hubo cancelaciones? Nosotros nos pasamos todo 2023 administrando no cancelaciones, digamos. Hay algunos casos que sí se cancelaron, otros que no. Sé que los brokers trabajaron muchísimo. Pero nuestra tarea pasó a ser más que nada una administración y también con la complejidad que llevaba las compensaciones
compensaciones, porque mucho se pagó por compensación de siniestros, entonces desde ese lado también la administración de la compensación es compleja, y nosotros no cobrábamos más por toda esa administración nueva o ese desarrollo, ese trabajo que tuvimos que hacer para mantener satisfecho o informado al asegurador y al cliente con la cobertura. Entonces la verdad que depende mucho de los casos. Nosotros en nuestra cartera no sufrimos cancelaciones por suerte, pero sí tuvimos que compensar, tuvimos que explicar, tuvimos que dilatar pagos y lleva un trabajo adicional muy importante. ¿Hubo algún facultativo concreto que no se haya cancelado? ¿Ustedes sepan? En lo que corresponde a nuestra cartera, no. Adelantó a veces el cliente, adelanta la aseguradora, se compensa. La verdad que la creatividad de los argentinos. O sea, cuidamos a los clientes. Cuidamos a toda la cadena, desde la aseguradora, el asegurador local, cliente, nuestro interés también. Nosotros en nuestro caso tampoco, IRBI no canceló ninguna cobertura. Sí, hay una discusión muy fuerte después en la renovación. Hay clientes que el que no pagó no se renueva, eso es una realidad de todo. Pero IRBI es local, debería cobrar. Si no le pagan al local, pues no pueden. No, pero ahora suscribimos como admitidos y como local no te sorprendería saber que hay compañías que te tienen que pagar pesos y tampoco te pagan. He recibido respuestas que de gente de Paraguay no pagaba por el SIRASE. Que no le aprobaban, no, por el tema de los SIRASE, los controles, esto, Pero bueno, terminando con la pregunta inicial tuya, el panorama que viene a mí me parece que tiene que ser un poquito más alentador que lo que estamos planteando acá. Hay una suerte de solución, como vos dijiste, y es importante ver la voluntad de pago del mercado. Si bien Argentina hoy no está pasando por un buen momento y viene arrastrando crisis, es un mercado que está siempre en ciernes de arrancar. En teoría se está acomodando la macroeconomía y una vez que se acomoda la macro, tenés que empezar a trabajar en la micro, y la micro es lo que hace que la industria se mueva, que la industria se mueve necesita seguro. ¿Qué preocupa a los reaseguradores, o por lo menos en nuestro caso, es el excesivo coaseguro y pretender que el reaseguro sea lo que completa aquellos riesgos que no se pudieron colocar al 100% al mismo precio? No, eso no es así, eso no ocurre. Y a la vez, esos coaseguros impactan en que vos estés posiblemente participando en más de una compañía que entró en ese coaseguro y después te termina aplicando más en el caso de siniestro. O sea, ¿cómo ven el tema de las renovaciones, ¿no? ¿Piensan que todo esto va a afectar a las condiciones de la renovación? ¿O piensan que las renovaciones se van a poder dar de la misma manera que se han dado hasta ahora, ¿no? Esta situación complica las renovaciones. Esa es la pregunta concreta, ¿no? Si es la renovación de contratos, yo te diría que no la veo con mucha suba la tasa. Ahí está fundamental el trabajo del broker, ¿no? Está hablando el mercado. ¿Con mucha suba de tasa o sin suba de tasa? Porque no la veo con mucha suba de tasa, que sube poco. No sé Rosario dice que espera bajas. No va a haber aumento de tasa. O sea que el mercado está escaso o está bajo. Está hablando, el mercado está hablando, hay exceso de capacidad de reaseguro. Eso ayuda muchísimo. Y somos muy optimistas. En realidad lo que estamos haciendo es bajar las tasas, así la deuda cuando no nos pagan es menor. Cotizamos más barato. Los resultados vienen siendo positivos, no 2023, no 2024. No obstante eso, está medio sectorizado. También veníamos viendo en todo el transcurso de la sesión del día de hoy los diferentes factores climáticos quizás que afectaron. ¿Qué ramo ven positivo? Bueno, sacando... Se mezclan dos factores, se mezclan dos factores este año en la renovación de Triti especialmente, y es que justamente está el tema de la situación de pagos. Normalmente se llega con ruido la renovación, si bien para la mayoría de las coberturas saldadas se llega con ruido. Hubo un evento muy grande en diciembre que afectó bastante la cantidad de property. Entonces, como decía Nico, sí es un mercado con resultados positivos en lo general. Tuvimos eventos climáticos que están afectando el resultado. Property y algo. Sí. Entonces,
Eso se ve a nivel global, o sea, pasa también en Brasil, pasó en Paraguay, la sequía que hablamos a la mañana, todo eso afecta al mercado de contratos. Agrícola con luz, entonces. Y agrícola, sí, desafío. Hay oportunidad de mejora, digamos. Es una campaña que tiene su dificultad. Bueno, la anterior con la sequía fue terrible, pero este año... La anterior fue buena, la última campaña cerrada fue buena en Argentina. Esta campaña no viene siendo tan buena. Entonces, bueno, para lo que es riesgo agrícola está bastante complejo, y no un poquito más adelante igual. También dice que se vuelve la sequía para fin de año, entonces todas esas cuestiones climáticas y lo que decimos que sectorizadamente quizás las renovaciones no van a ser tan buenas como podrían. Pero eso es razonable. Hoy la visión que tenemos nosotros de Reaseguro y que vemos con muchos colegas es, hoy estamos del lado de Reaseguro con mucha presión sobre los márgenes. Entonces está el cambio climático que trae más eventos y trae más pérdidas. Están temas de inflación que han afectado el negocio de callo, digamos, fuera puntualmente Argentina, hablando un poco de la región. Entonces, 2023 en Latinoamérica no terminó con un resultado negativo, tampoco fue parecido como este año lo juntamos, y venimos arrastrando déficit. Entonces hay una presión de recomponer márgenes y de trabajar con cierta disciplina. Entonces uno lo que ve es, enero se renovó no llegó a 10%, pero tuvo más cerca de 10% aumento medio. Ya 1 de abril se aterrizó más. Depende del contrato, cuánto había ajustado el 2023, que fue el año del ajuste, entre flat y 5%. Entonces, nosotros vemos que el mercado está aterrizando, estamos perdiendo la histeria, acá en primera persona, y los miedos que nos dieron, pero sin perder el foco en margen y en tener rentabilidad. Entonces, sí, después del huracán Ian, que fue la tormenta, hubo aumento del costo de capital consumido, que nadie sabía dónde estaba, no había retro. Entonces las renovaciones del 2023, principalmente desde el 1 de enero, y más en los mercados catastróficos, fueron bien complejas. Creo que en Argentina lo vimos más del lado de agro, algo que yo no veo. Pero hoy no estamos tan locos, pero sí es un mercado que dejó de endurecerse. No vemos que se esté ablandando, no vemos que haya un cambio de tendencia. Sí que aflojó, se aterrizó de esa histeria. Ahora, ¿cómo ven ustedes la participación en el mercado, argentino o latinoamericano, de los grandes aseguradores? Yo creo que ya prácticamente los grandes aseguradores no son líderes de nada. Normalmente los líderes de casi todas las coberturas son otros aseguradores, sacando, me refiero a la München, a la Suiza, a los grandes. Hoy los líderes normalmente son, de Hannover para abajo, digamos. Yo preferiría que conteste el broker. Yo podría decir que el IRB es buenísimo, pero que conteste el broker. Pero el IRB también se cuidó bastante, principalmente del mercado argentino. Bueno. ¿Qué piensas? Bueno, dejamos yo creo que es una pregunta muy general, pero que no aplica general, ¿no? O sea, vos tenés a una Múnich líder en algo, en el mercado. Perfecto. Entonces, digamos, ya ahí podemos decir, estigmatizar a Múnich. Sí, es verdad que no está fuerte en las otras líneas, pero nada de los líderes. Y después sí tenés a Hannover, a Swiss Re, líderes en negocios históricos de ellos. Siguen siendo líderes y van a seguir siendo líderes y no les importa lo que está pasando en Argentina. Determinadas compañías. Pero no lo vemos masivamente, sí, es cierto. O sea, no están en todo el mercado como han estado en el 2013, el 2014, Hannover era líder de prácticamente todo el mercado. Bueno, Desarrollo no lo tiene más, pero sigue siendo líder de sus clientes históricos. No es que se han retirado del mercado, ni mucho menos. ¿Y qué aseguradores han incursionado, digamos, en el lugar de esto? Aparte, hay nuevos aseguradores. No sé si hay nuevos. Pero vos podés ver un Ampli. Quizás no podemos security, pero bueno, a menos, hay algunos, hay varios. Sí,
Y te digo, Amlin, Score, están muy fuertes. Sí, por eso, digo, por ahí no son estos aseguradores que vos llamás como los grandes líderes mundiales, pero son aseguradores de primera línea de todas formas. Digamos, ¿no? Yo no veo un decrecimiento en el security del país. Digamos, los aseguradores siguen apostando, siguen estando. Siguen suscribiendo. Bueno, o sea que los contratos se renuevan con condiciones razonables y se completan sin problema. Cada compañía es particular. Obviamente hay que entender si pagó o no pagó, si tuvo siniestro o no tuvo siniestro, pero me parece que es la misma lógica de todos los años, hasta incluso lo veo menos desafiante que el año pasado. Pero notan que en algunas compañías, por ejemplo, las que han tenido algunos problemas, se han cambiado los líderes o han cambiado la forma de renovar los contratos. Supongo que algunas han tenido problemas. Hay compañías con problemas en Argentina, sin duda. Perdón, creo que fue tu revista de agosto-septiembre del año pasado, con entrevistas a distintos referentes de los seguros locales, que estaban todos celebrando que gracias al problema de los pagos crecimos nosotros. Entonces, sí, cuando vos pasás a asegurarte con un asegurador más pequeño, que con Munich, hay un cambio de security. Si todos los locales crecieron, tenés un cambio de calidad. Puede darte mejor servicio, pero en cuanto a lo que llamamos security, sí, hay que entender si esa cobertura es a retención, no es a retención, no hay retrocesión, no hay retrocesión. Obviamente puede haber crecido el negocio local, pero no necesariamente el riesgo local es mayor. El aumento de lo que vos mencionabas de los paseos, ¿no? De la colocación espiritual, digamos, en esos negocios, es consecuencia de las restricciones de transferencia de divisas, es consecuencia de tener mejores condiciones. ¿Qué es lo que da lugar a ese tipo de actitud? Yo creo que los reaseguradores líderes se pusieron también un poco más exigentes. Había compañías que tenían un listado de exclusiones ridículo, donde era un listado cada vez más chico, entonces todos podían tomar todo y eran riesgos que no justificaban estar dentro del contrato. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿dónde hubo siniestro? No, esto va a exclusión, esto va a exclusión, esto va por facultativo. Aceptaciones especiales del 50%, no, pasar a facultativo porque tenemos que cobrarte. Entonces eso hizo que migrara un poco el esquema de colocación de algunas compañías. Hay otras que prefieren, yo te diría que las más encumbradas del ranking mantienen en el tiempo un panel bastante estable. Si vos vas viendo renovación tras renovación, hay algunas que son muy difíciles de entrar, siempre estamos haciendo cola, me dejas entrar, dame un signo. Y no. En cambio, ya cuando te empezás a mover más abajo, tenemos 180 compañías, hay oportunidad para todos. Y no quiere decir que seas una compañía chica o dedicada a determinada línea, no quiere decir que seas mala, pero tal vez ya no llegás a los mínimos requeridos de los reaseguradores internacionales, que te dicen, mira, yo por lo menos 50 lucas me muevo. Entonces ahí es donde la virtud del reaseguro local estaba también en trabajar ese segmento. Bueno, indudablemente todo el mundo quiere hacer negocios para ganar dinero. Nadie trabaja en los reaseguradores y los brokers también. Los brokers con menos problemas que los reaseguradores. Estadísticamente. Bueno, sí, pero estadísticamente se ha observado que cuando los reaseguradores tenían problemas de resultado, los brokers no los tenían. Hace poco fue una estadística que hizo la Suiza de seguros al respecto, donde mostraba que cuando las aseguradoras perdían un 2 o 3 puntos, los brokers ganaban el 8. O sea, un poco de eso hay, pero bueno, son dos cosas distintas. No, y también lo que está pasando es que toda esta crisis del mercado argentino, el cambio político, porque también la convulsión traía incertidumbre de si iba a ser una continuidad o si se venía un cambio, y ni siquiera sabían qué tipo de cambio se venía, no sé si lo averiguamos ya, pero eso también es común, siempre te dicen wait and see, no crezcas, hacé lo que tenés, renová, quedate, si hay alguna que no te gusta, aprovechá el momento y salite, pero hoy es un poco más atractivo Argentina,
pero el año pasado realmente estaba difícil ver la Argentina. O sea que los aseguradores ven con optimismo el cambio de política en la Argentina. Yo creo que en líneas generales desde afuera se ve con optimismo a Argentina. Eso involucra a los aseguradores desde la parte económica y estos cambios que veníamos mencionando, sin duda que lo ven con intenciones de seguir participando, que va a seguir creciendo y que va a cambiar sobre todo lo que sufrimos en el 2023. Eso sin dudas. También tenemos todo lo que hablamos anteriormente del desarrollo de nuevos productos, salud, quizás algo de catastrófico, los riesgos cibernéticos también, hay mucho camino por desarrollar y eso hace que quizás determinados aseguradores quieran venir a participar en nuevas líneas, no siempre estar peleando por esto que decía José Alberto, siempre tratar de entrar a los mismos contratos, a los mismos representativos, los mismos riesgos, sino que también nuestro desafío es hacer crecer el mercado y acercarle a los clientes nuevos productos de acuerdo a las nuevas necesidades que estuvimos viendo. En líneas generales, los aseguradores ven con optimismo el futuro argentino. No, y te digo, el cambio, por lo menos lo que yo hablé, fue bien recibido. Más allá de la incertidumbre, ya habían quedado demostrado que de la otra forma no andaba. También mismo el cambio de autoridades en la entidad de Contralor. O sea, estuvimos un año escuchando seguro para la escuela. Y yo ahora voy a Casa Matriz una vez por mes y cada vez que llego me dicen, ¿cómo está Peluca? Es así. Nosotros que estamos en el día a día vemos que algunas cosas funcionan y otras no, pero afuera el cambio lo ven como algo positivo. A ver, vos, ¿cómo ves esta situación? Desde ellos, ¿cómo lo ven el tema? No, nosotros lo vemos positivo, ya realmente que se haya establecido un procedimiento, sea o no el mejor, lo que considere cada uno, sea o no bueno o malo, se estableció un procedimiento, se atacó el problema. Esto es bien visto de todos lados, digamos. No creo que nadie se haya tomado bien que el gobierno le haya implementado una solución al tema de los pagos. Pero es un punto positivo para la renovación. Sí, claro. Bueno, vos pensás lo mismo. Diego va a renovar toda la cartera que tiene con nosotros. Con descuentos del 10%, ya lo digo. Claro, venimos de... Lo que no te está medido lo hago. Unas cuantas necesidades. Ahí está firmando. No, venimos de un ente regulador, de un gobierno que te obligaba a incumplir los contratos. Entonces, cuando eso desaparece, es la bocanada de aire, bueno, me siguen cagando, no me pagan. Pero por lo menos ya el gobierno no los obliga a no pagarme. La verdad que sí, si la proyección era esa, estaba bastante complicado. Bueno, muy bien. ¿Vos ibas a decir algo, Montes? No. Bueno, panorama argentino, más o menos ya lo hemos discutido. Pensamos que las cosas pueden mejorar más adelante. ¿Cómo piensan que ven a Latinoamérica, digamos, como mercado, los aseguradores? ¿Sí? Supongo que, claro, habrá distinciones entre países, ¿sí? Pero en líneas generales siempre se habla de que el mercado latinoamericano genera utilidades para los aseguradores en forma global. ¿Lo consideran un aspecto positivo desde el punto de la vista? ¿Los aseguradores quieren tener negocios latinoamericanos? Sí. No, son pocos los aseguradores que no muestran interés en tener presencia local. Sí, igual representa un pedazo de la torta bastante pequeño en general para un reasegurador internacional. Tal vez para un regional, como puede ser Patria, Austral y Libby, representa mucho más y te obliga a tener una presencia mucho más intensa. Pero Latinoamérica deja mejores márgenes. Hay una nota que salió en Bloomberg estos días, que los márgenes que deja Latinoamérica son mejores que los que deja Europa y Estados Unidos. Tal vez porque el análisis es mejor allá, pero bueno, volúmenes son distintos, ¿no? Pero... Sí, pero Europa
viene con esto del cambio climático, Europa viene con una seguidilla de tormentas y eventos extraordinarios que son extraordinarios, entonces destruyó todo. Y en estos años es muy difícil. En la región eso quizás no lo tenés tanto, te lo tenés más centralizado, entonces te compensa y tenés mercados grandes, Brasil, México, mercados importantes también en la región. Sí, hoy lo hemos tratado aquí, lo hemos visto, el problema del cambio climático. Es decir, el cambio climático le está pegando fuerte a la seguridad. Es decir, prácticamente las compañías de seguros todas transfieren ese tipo de riesgo catastrófico. Y creo que justamente los resultados son buenos o son malos dependiendo de los accidentes climáticos que han ocurrido el año. Mucho de la escucha dentro de el trabajo en ese sentido y justamente los resultados varían justamente en función de la cantidad de huracanes, inundaciones, bueno, porque el riesgo de inundaciones hoy para mí es el más complicado de todo. Hoy el agua es peor que el viento. No el viento se puede frenar y el agua es arrasadora, es decir, ese es el gran problema claro. Claro que los huracanes tienen viento y agua. A veces los daños se lo muestran por inundaciones que por el viento. Pero lo que está ocurriendo ahora, exactamente. Por ejemplo, hoy se planteaba también el tema de las inundaciones de Brasil, que también están llegando a la Argentina, porque nosotros en el norte tenemos inundaciones también. Esos daños, por supuesto que no son daños que están cubiertos por general, porque a veces afectan zonas precarias y muchos no tienen seguro en respecto. Es decir, la carencia, digamos, de cobertura de determinados sectores es sabida por todos y por el momento el microseguro u otras alternativas innovadoras en materia de cobertura para la gente de bajos recursos todavía está muy baja, aunque muchos aseguradores trabajan intensamente para lograr eso. O sea, yo veo que las aseguradoras grandes trabajan mucho para convencer a los gobiernos de que hagan protecciones catastróficas, para ayudar justamente a contribuir con los daños de este tipo, ¿no? Y si bien los seguros no cubren, los gobiernos sí tienen que pagar, ¿no? O sea que los gobiernos también sufren un daño económico como consecuencia de estos acontecimientos dañosos, y los gobiernos no tienen cobertura para este tipo de riesgos, no tienen manera de transferir parte de esos daños. O sea que esa es toda una disyuntiva también, pero realmente lo que más afecta al sector asegurador son los riesgos catastróficos. Es decir, aunque hay mercados alternativos, no solamente pasa por seguro, tenemos los IDS y varios mercados donde también están metidos los aseguradores, que son los que se hacen cargo de estos siniestros catastróficos. Pero observamos que los buenos o malos resultados del negocio de los seguros dependen en gran medida de las catástrofes que se presentan en diversos lugares del mundo, por todos lados. En el momento el cambio climático genera acontecimientos terribles. Bueno, lo que estamos viendo ahora, las inundaciones de Brasil, el desborde de los ríos como consecuencia de las lluvias, de las intensas lluvias que se están dando, que son consecuencias del niño, la niña, pero que tienen que ver con el cambio climático, son de manera catastrófica. Y igual también se pueden abordar un poco lo que decían en Brasil del seguro catastrófico que estaban tratando de proponer. Claro, y a través también desde el lado de Panamá y Costa Rica vimos como la sequía, cuando tiene que haber más meses de agua y menos. Entonces, todos esos análisis se empiezan a desarrollar y es donde se tiene que involucrar quizás más al seguro, porque como decís vos, a nivel global, China, India, hay inundaciones, a nivel global se ven estas catástrofes. Entonces quizás tiene que ser un análisis más consciente y empezar a proponer también y participar con coberturas de reaseguro donde a veces ya no son tan comunes, acá en Argentina, tormenta, vendaval, inundación, Brasil o donde sea, empezar a analizar esos riesgos y hacer crecer también a la industria y al mercado. Muchos de ellos no están cubiertos, tenemos lugares de riesgos que no se cubren
que los riesgos catastróficos, por lo general, tienen un tratamiento muy especial. Cuando estamos ante una conflagración, bueno, decimos de los riesgos de guerra, que no se cubren. Sí, y hay mucha letra chica también. Bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, se estima que el 7% de la pérdida es lo asegurado, de la pérdida total económica, y no hay cultura asegurativa, no, realmente no. Entonces, ¿dónde van a pagar los reaseguradores? Van a pagar mucho todo lo que es estructura, eléctricas, aeropuerto, las rodovías, los puentes. Pero acá en Argentina, que vos tenés el seguro de automotor, que es el más difundido, vas a tener mucha pérdida porque los autos hoy son todos electrónicos y se te mojan y las computadoras te salen, primero que no se consiguen, si se consiguen salen igual que el auto o más. Entonces ahí yo creo que los aseguradores van a sufrir más la pérdida por el lado de autos, tal vez por vida, aquella que acá no llegó tanto, pero en Brasil la muerte fue mucha. Entonces son distintos parámetros. Para el reasegurador la tragedia no te pega tanto en el día a día, para el asegurador sí. Tradicionalmente se decía que Argentina y Brasil también en buena medida eran países no expuestos en gran medida a los riesgos catastróficos, porque no era zona de terremotos ni zona de grandes huracanes. Los huracanes son del Caribe, los terremotos son de la zona de la cordillera y todo. Pero ha cambiado el tema. Hoy ha cambiado. Es decir, hoy ya nadie está expuesto a los riesgos catastróficos como consecuencia del cambio climático y de estas corrientes del Niño y la Niña y de esto y la otra. Sí, esto debería ser un llamado de reflexión para algunas compañías que retienen y no compran aseguro. Ah, bueno, por supuesto. Pero bueno, cuando duela, se reflexiona. Mientras no duela, no se toma conciencia. Ese es el tema. Pero bueno, día a día aparecen situaciones donde los impactos son importantes y en algunos casos hasta pueden significar la liquidación de la compañía de turno. Sí, y ahí la realidad es que nosotros tenemos un trabajo bastante fuerte que hacer de concientización a las compañías. Desde ahí estamos invirtiendo un montón de dinero en desarrollar modelos predictivos, intentar aprender de lo que nos ha venido sucediendo, buscando lugares similares en el mundo que hayan atravesado el mismo o similares cambios climáticos y tratar de desarrollar herramientas que nos permitan modelar este tipo de eventos que hoy en Argentina la realidad es que no están desarrolladas. Para tratar de llevarle, por un lado, herramientas a los clientes y previsibilidad, ¿no? O sea, y que sea una decisión consciente la de comprar o no comprar cobertura catastrófica. Hoy no compramos porque no hay catástrofe. Y bueno, ya claramente estamos viendo que sí hay, y lo que hay que entender es si van a seguir estando o si se dieron una vez y ya no están más. Ahora, que delante las actitudes que a veces tienen los gobiernos ante las restricciones, digamos, de dólares, de potenciar las coberturas catastróficas o las coberturas no proporcionales ante las coberturas proporcionales, ¿no? Es un tema muy interesante de analizar, porque todo depende del respaldo patrimonial que la compañía tenga. Si la compañía tiene un buen respaldo patrimonial, puede tener coberturas no proporcionales y hacer mayores retenciones, caso de compañías, por ejemplo, como la Federación Patronal, que tiene una prioridad de $1.000.000, etc. Es decir, pero hay compañías, por ahí tenemos la gente de Federación Patronal, por ahí, hay compañías, sin embargo, sin tener una posición patrimonial importante, pasan por exigencias a veces de la situación económica del país, de cobertura proporcional, es decir, en el cálculo de la cobertura, margen de solvencia, los proporcionales se deducen, es decir, reducen la prima de exposición. En cambio, los no proporcionales no reducen la exposición. Entonces, vos no podés obligar a una compañía que no tiene suficiente respaldo patrimonial
a que pase a coberturas no proporcionales para ceder menos prima a la inversión, por ejemplo, que es una cosa que se mencionó en su momento. Porque la compañía no está en condiciones de asumir una retención mayor. Este es un tema delicado también. A veces los gobiernos obligan a hacer cosas antitécnicas, totalmente fuera de lugar. Lo hemos visto hace poco. Bueno, es que tal vez ahí es el rol de la entidad de control de tener un mercado más sano, que se midan mejor los capitales, que tiendan a fortalecer. Y hay otro rol que también lo tienen, yo creo, los brokers retail, porque acá todos conocemos de lo que estamos hablando y la prevención. Y el seguro no es un gasto, el seguro es una inversión y eso lo tienen que transmitir a los clientes, porque el cliente lo ve como un gasto y no lo entiende. Sí, bueno, este tema justamente estamos viendo, no sé, yo tengo acceso a cómo se colocan los contratos de aseguro. Y uno observa que hay compañías que tienen dificultades económicas, que tienen problemas de capital, que pasan todos sus contratos de cese de pérdida. Y el ente de control, al contrario, con el gobierno anterior estaba contento de que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque había menos transferencias de divisas al exterior. Es una locura. Es decir, el organismo de control lo que tiene que hacer es verificar justamente cuáles son las necesidades del aseguro de la empresa en función de su solvencia o no solvencia. Cuando estas cosas ocurren, y estas cosas son las que llevan justamente a que tenemos situaciones a veces de compañías que entran en punto de liquidación. Lo que yo quería decir antes era que antiguamente decíamos eso de que Argentina, Brasil, eran países no expuestos a los riesgos catastróficos. Y que Argentina, si bien no tenía riesgos catastróficos, tenía las catástrofes de la responsabilidad civil de automóviles. Ese era el riesgo catastrófico de Argentina. El riesgo catastrófico de Argentina era la responsabilidad civil en automóviles. Hoy eso ha cambiado. La responsabilidad civil en automóviles sigue, por supuesto, pero aparecen los daños climáticos. O sea que hay mayores cosas. Y justamente una de las cosas que yo decía, por ahí pasó rápido en mi invención, es el hecho de la necesidad de medir adecuadamente los riesgos. O sea, las compañías, todos, los aseguradores también, por supuesto, tienen que, cuando suscriben, tienen que medir adecuadamente los riesgos. Y tienen que trabajar con primas suficientes. Cosa que evidentemente, por la competencia y por la necesidad de tener ingresos de prima, no ocurre como tiene que ocurrir. Esa es una realidad del mercado que afecta a todos. O sea que lo importante es también darle protección al asegurado. Es decir, el objeto acá central es el que nos da de comer a todos, es el asegurado. Es decir, el asegurado tiene que sentirse protegido y no encontrarse con situaciones de insolvencia de compañías que en determinados momentos dejan de cumplir con sus obligaciones y generan consecuencias importantes que también repercuten en el reaseguro. Es decir, pero el reasegurado también tiene que hacer las cosas bien y no dar coberturas, esas coberturas extrañas, financieras que andan por ahí dando vuelta a veces, que se destapan justamente cuando la compañía quiebra. Cuando quiebra, cuando entra en insolvencia. Ahí, cuando entra en insolvencia, ¿qué pasa? Vamos a ver qué reasegurador, de qué podemos recuperar en la liquidación de los reaseguradores. Entonces vamos a pedirle que nos liquiden lo que nos deben los aseguradores con los siniestros ocurridos, en el rango que corresponda. Y resulta que el asegurador dice, no, perdón, pero este no es el contrato es este otro. Y ahí se arma el despelote, ¿no? Eso ocurrió en otras épocas, no sé si hoy ya ocurre, creo que no, porque ese tema con leche, con lo que podés encontrar, tal vez, no sé, yo ahora como reasegurador no sabría decirte, pero lo que sí hay son frontings de mercados que no están admitidos acá. Eso existe, sí, claro, por supuesto.
que no están supervisados por la entidad de acá y bueno, se tiene que hacer responsable del que hace el fronting. Es un tema también, es un tema que podríamos tratar, pero vamos a dar los datos sobre el fronting. Pero el fronting va a existir siempre. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero una cosa es hacerle el fronting a una internacional que no está admitida. El fronting se da también, más que nada en los grandes riesgos, ¿no? Los grandes riesgos, porque el asegurado entra a tomar partido de la colocación del negocio. Los negocios y los aseguradores importantes se juntan con el broker, inclusive visitan los mercados, buscan condiciones, y a veces esas condiciones tienen una característica tal que para poder colocarse, tienen que colocarse con un fronting de una compañía de seguros. Eso ocurre en el mercado y lo hace bien. No, que también depende del trabajo del broker y de cómo se haga el análisis de mercado y demás. Nosotros tenemos también que cumplir, por ejemplo, nosotros tenemos grandes riesgos, como vos nombraste grandes riesgos, energía o el gas o demás, donde podés ir a buscar quizás algún mercado alternativo. No sé cuánto te conviene al final del día, si después no podés cobrar los siniestros, un montón de cosas. Eso es lo que tenés que educar al cliente, a la aseguradora, quien sea. Más allá de eso, como primera instancia, no es tan sencillo tampoco, después frontear y un montón de cuestiones. Nosotros por política de compliance con Gala no podremos tampoco utilizar cualquier mercado, por lo cual queda mucho de parte del broker y quizá también, como decís vos, del asegurado, en saber qué es lo que está comprando y entender que después puede llegar a ser un problema. Sí. Pero es una realidad que esto ocurre. No, sí, sin duda. Y también te lo da el mercado, porque como hablábamos antes, si vos menos mercados quieren participar en Argentina, vos tenés que seguir colocando los riesgos, vas a buscar alternativas, vas a buscar quizás mercados menos calificados, y entonces es todo un ciclo. Me parece que va un poco también del ente de que cambien las políticas. Por eso el fronting creo que va a ocurrir difícilmente, bueno, son más altas. Pero bueno, hay que buscar la manera de controlarlo. También tenés el fronting de agencias. Que yo no tengo nada contra las agencias, pero legalizarlas. Es como, casi como la marihuana, legalizarla. Vos la legalizás y la controlás. Si bien la quieren simplificar el esquema de control del mercado, pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Y a mí me parece que si la figura de la agencia ya se impuso en todo el mundo, no tenés que negarla. Vos tenés que agarrarla y decirle, vení, agencia de registro, a ver, ¿quiénes son? ¿Quién está en tu colocación? ¿Todos estos? Bueno, fenómeno. Este sí, este no. Vos podés tomar el 56% de los riesgos porque estos son los que están anotados. Bueno, con esa famosa cláusula que vamos a ver en el fronting. Menos mal que no está el superintendente porque me llaman, ¿no? Bueno, ok, nos hemos excedido los tiempos. Aquí la gente de técnicas nos tiene que retirar. Les agradezco muchísimo la participación. Hemos hablado de temas muy interesantes. No hemos resuelto nada, pero vamos a resolver muchas cosas en el futuro. Estamos seguros de eso. Claro, ¿viste? Eso para mí ya es una reserva. Pero no te dio el precio, ¿no? Qué importante que es para ustedes. Qué importante, ¿viste? ¿Te das cuenta como todos tienen ganas de tener negocios? Esto pasó siempre. Pasó siempre. Lo apagó. Los aseguradores se desesperan por colocar y algunos aseguradores se desesperan por aceptar. Dependiendo de dónde viene el negocio, ¿no? Bueno, a ver, cerramos, Con un agradecimiento por la invitación, por organizar esto, que la verdad es espacio importante, está siempre haciendo el esfuerzo para ustedes, así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a ustedes, que engalanaron esta última reunión. Bueno. Terminamos el día de hoy. Mañana continuamos a las 9:15 horas con un panel de crédito y caución.